Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Como todos ustedes saben, el día de ayer, aniversario de la restauración de la República, tomó posesión por segunda vez en el cargo de presidente de la República el licenciado Luis Abinader. En su primer mandato, que concluyó el día anterior, el presidente navegó tranquilamente en aguas muy tranquilas, con un viento favorable y sin ningún tipo de oposición que pudiera en algún momento crearle problemas a la administración del Partido Revolucionario Moderno. Ahora las cosas podrían ser distintas. Se supone que en esta segunda administración le cabe a la oposición dominicana hacer lo que se llama una verdadera oposición, que es el trabajo de los partidos políticos cuando no están en el gobierno. Y tengo conmigo la honrosa presencia de 4 destacados profesionales dominicanos, hombres muy conocidos en la actividad política, y a mi izquierda el licenciado Daniel Pou, quien es un politólogo, el licenciado Ramón Raposo, que es diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano, el licenciado Orlando Espinosa, dirigente importantísimo, abogado de la Fuerza del Pueblo, y el licenciado Melanio Paredes, dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, caballero, por aceptar nuestra invitación. Ahora, ¿qué tipo de oposición le corresponde? ¿Y debe hacer la oposición lo que su naturaleza le impone? Bueno, yo pienso que la propia circunstancia del ciclo electoral de este año ha definido un poco el tipo de oposición que este gobierno se ha ganado. Siempre se ha dicho que un buen gobierno es el que tiene un buen contrapeso en términos de oposición. La voracidad con que se manejó el partido de gobierno, prácticamente liquidando la representación importante de la oposición política en los poderes públicos, particularmente en el Senado y la Cámara de Diputados, ha dejado a este gobierno sin ese contrapeso necesario. Lógicamente que, contrario a el periodo pasado, este gobierno tendrá que enfrentarse entonces a la lucha social, que está ahí, porque vemos un deterioro de la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Estamos frente a una situación, a unos imperativos de una reforma fiscal que innegablemente traerá inestabilidad social. Aconteció en Colombia, ha acontecido en otros países, y lo que dicen los rectores del orden económico internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional, es que esa reforma fiscal debe buscar entre un 2 a un 3% del PIB, que son 200.000 millones de pesos al año, y que eso es imposible hacerlo con reducción del gasto. De manera que esto plantea un desafío importante a un gobierno que el presidente parece no darse cuenta, porque lejos de iniciar su mandato planteando una concertación para buscar algún tipo de bajadero a esa situación, se ha encantado con hacer del acto de juramentación un espectáculo. El presidente no necesita del voto de oposición para adelantar su reforma, porque tiene suficiente representación en el Congreso para hacerlo. Sí, pero no tendrá legitimación social. Bueno, pero fíjate una cosa, Miguel. Melanio ha dicho algo que realmente se puede tomar como el marco de lo que va a ser el papel de la oposición en este segundo periodo del presidente Luis Abinader. Pero no solamente liquidó a la oposición en el Congreso, también en la parte municipal. Los alcaldes, los directores de distrito, los diputados, los senadores, y como premio a eso quiere reducir el número de los diputados. Algo que yo... Pero eso parece un reclamo nacional. No, no es un reclamo nacional. Fíjate qué es lo que pasa con eso. En cualquier parte del mundo, los legisladores que tienen la importancia que los pueblos no reconocen, son la parte más débiles. Y es donde todo el mundo se va a desahogar. Bueno, yo vi no hace mucho en un país, no recuerdo dónde fue, que tomaron un legislador y lo metieron en un zafacón. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Eso es una muestra de lo que la gente a veces
no valora el trabajo de sus legisladores. Es verdad que por lo numérico y por la falta de control se cuelan gente que se gana esa imagen. Pero realmente en el Congreso es donde se construye la nación. Pero los cambios en la composición de la Cámara de Diputados no va a alterar la administración segunda del presidente Luis Abinader, porque su elección el 19 de mayo pasado lo dejó inhabilitado para un tercer mandato en el 28. Sobre todo, don Miguel, pensar, Según la Constitución de la República vigente, ¿no? sobre todo, don Miguel, pensar, ¿Hasta cuándo va a estar vigente esa Constitución? Bueno, Y sobre todo ese tema. sobre todo pensar, respondiendo su pregunta, en un presidente que en el 2020 llegó al poder estableciendo que no iba a repostularse nuevamente. Ha presentado en su segundo periodo ahora que va a iniciar una serie, que va a realizar una serie de reformas. En un principio hablaba de una reforma fiscal de entrada, puso por delante una reforma constitucional, ha establecido y ha querido presentarle una especie de bolón, como se diría en el argot popular al pueblo dominicano, de que él no tiene intención de repostularse, pero hemos visto, propiamente dicho, legisladores de su partido que ya han empezado a manifestar públicamente que de llegar este proyecto al Congreso de la República, ellos tomarán una decisión favorable al presidente de la República. Nosotros entendemos que en este segundo periodo de gobierno, el presidente ha hecho una serie de enunciados ante el pueblo dominicano para proyectar que viene con acciones diferentes, producto de la realidad social de los 4 años pasados que le sucedieron, que hizo una serie de propuestas, pero hay muchas inconclusas. licenciado. Bien, yo quiero que dejemos de pensar con los esquemas del pasado, la política dominicana. Creo que hay que empezar a asimilar la política dominicana primero frente a una nueva generación que hoy en día son la mayoría de votantes, que tienen una visión diferente, y eso lo vengo yo diciendo desde hace tiempo. Ya no hay lealtades entre la dirigencia política y la ciudadanía. Cada vez es más endeble, cada vez es más famélica la ascendencia de la clase política sobre lo que es el conglomerado ciudadano. Yo no creo que el PRM haya hecho para quitarse, apoderarse de las cámaras legislativas nada extraordinario. Yo lo que creo es que la oposición en República Dominicana no entiende el rol de la nueva política y no conecta. Imagínense, el PLD lleva el peor candidato que tenía para candidato a la presidencia. Un individuo regional, local, que había sido alcalde de Santiago, pero sin ningún brillo. Que nunca en términos de proyección no tenía el ambaje para conectar con la votación. Yo lo dije, pues el mejor candidato que tenía el PLD no lo llevaron, que era Domínguez Brito, de mayor dimensión. Domínguez Brito quemó una carnet Una boina del partido y una boina del partido. Sí. Es decir, que Leonel Fernández con su aureola mesiánica queriendo impresionar con su discurso supuestamente de avanzada tecnológico, pero en el fondo una persona que fue presidente 3 veces, tuvo todas las oportunidades de hacer grandes transformaciones en este país. y las hizo. Y no las hizo. Esta es la Constitución. No, la Constitución esa que del 2010, la reforma constitucional del 2010, es un elemento que definitivamente sirvió para anclar el conservadurismo político en República Dominicana. ¿Sabes por qué? Porque lo que hizo fue desplegar una serie de iniciativas que formalmente fortalecen la institucionalidad del país. Pero en términos democráticos, la ciudadanía sigue siendo
un actor expectante que se encuentra en la acera del frente y no participa en los procesos democráticos. El presidente de la República ha anunciado más de 2 reformas para este mandato constitucional que se inició 4. En el día de ayer. Entre ellas, las 2 que parecen más importantes son la reforma constitucional y la reforma fiscal. De acuerdo con muchos economistas y analistas de la realidad social y política y económica dominicana, la reforma fiscal debería tener preferencia o prioridad sobre la reforma constitucional, porque no parece que en la Constitución haya alguna falla que impida la vida institucional dominicana, ¿no? Entonces, pero ocurre que si la reforma fiscal, por lo que implicaría en términos de tributos nuevos a la población dominicana, se adelanta al intento de una reforma constitucional, probablemente no existiría la posibilidad alguna de que esa reforma constitucional se diera. Mira, Miguel, y retomo mi introducción. Daniel ha hablado del PLD, nadie ha sido más crítico yo y autocrítico que mi partido. Y estamos en un proceso de evaluación. Eso no es tan sencillo, hay que ver lo que ha acontecido del año 2019 hacia acá, con la división que lamentablemente afectó al partido, y en ese proceso estamos. Ahora, el PRM no es un convento de monjes. El PRM aquí utilizó los recursos del Estado, hizo todo lo que denunció para agenciarse sindicaturas, alcaldías, legisladores, y no solo eso, hasta candidatos que perdieron en las internas de los partidos, lo cooptaron. Naturalmente, también hay un problema, como tú decías, de los actores políticos, porque si el PRM cooptó o compró es porque había gente que estaba vendiéndose, y ahí hay un tema que tiene que revisarse toda la partidocracia dominicana. Ahora, yo lo que he dicho, yo he señalado el fenómeno, no el rol que pudieran jugar los partidos, no, es que nosotros respetamos la democracia. Aquí no se dice, en los 20 años de gobierno del PLD, tú no encuentras un solo dirigente opositor que fuera cooptado, que se comprara y fuera juramentado estando en un puesto electivo. Tú no encuentras un solo. Y tú vas a encontrar en este gobierno cantidad de dirigentes del PRD, de la Fuerza del Pueblo o del propio PLD que fueron juramentados en ejercicio y en medio del proceso electoral. Entonces, lo que yo quiero señalar es que el presidente Abinader se enajenó una oposición que es la que conocemos todos. Pero ¿qué tipo de oposición pueden hacer los partidos principales de oposición, el PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo, que realmente cambie la situación, ¿no? O que le dé al público lo que no supieron darle durante la campaña electoral? Y ahí estoy de acuerdo con Daniel Pogo, conectar con la población. La población le interesa que haya más o menos diputados. La población le conviene que haya un ministerio independiente. La población le ha pedido al presidente que establezca que las elecciones tienen que ser unificadas en términos de fecha. No, lo que la población le está cogotada es, y ustedes que viven en clase media, y yo tuve en La Torre, lo que tenemos posibilidad de vivir en La Torre, 5 cortes de electricidad, 5 cortes en el día. Aquí están todos los precios de los artículos fundamentales. Sí. Perdón, Miguel, conectar con eso. Si el gobierno quiere circo, porque el presidente está asesorado por un encuestólogo. Ese señor ve, reducir los diputados, esos diputados con el barrilito, no, vamos a entrarle, eso da voz, eso da simpatía. El Ministerio Independiente, vamos a reforzar eso, porque eso me dio resultados. Que otros modificaron la Constitución para beneficiarse, yo no lo haré, eso da simpatía. Ahora, pero si el gobierno fue tan malo, que espere este pueblo. Si el presidente Abinader hizo una gestión tan mala en su primer mandato, se le está cayendo hizo una gestión tan mala en su primer mandato, ¿cómo se explica entonces que el pueblo votara por él nuevamente con un porcentaje de votos superior a la que ganó en la primera elección? Melania acaba de explicar de una manera meridiana cómo el presidente de la República ganó la reelección. Y su elección fue legal porque sacó la mayoría, pero no es legítima porque la cantidad de dominicanos que votaron con respecto a la población no da legitimidad. Así es, todo el pueblo dominicano observó la realidad del proceso pasado, cómo desde el gobierno se utilizaba todas las acciones habidas y por haber
para desmembrar la oposición política. Prueba de ello es el Partido Revolucionario Dominicano y el presidente de nuestra organización política, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que como se constituyó en concertador de ese proceso, el pueblo veía las acciones desde el gobierno con el propósito de desmembrar al PRD. Cuando se habla de que el gobierno compró a los dirigentes de la oposición para ganar las elecciones, uno se pregunta, bueno, pero que no esté en venta no se compra. Hay que establecer, hubo quizá una serie de tactos de la oposición. En un momento determinado la sociedad dominicana pedía una unificación en términos reales. En el caso nuestro como organización política tenemos entendido y orientado a generar las condiciones de nosotros promover una madurez de la oposición y generar las condiciones, tal y como dijo Melania, de conectar con la población y sobre todo entender la realidad del momento. El presidente de la República llega a un segundo periodo de gobierno con una organización política que no se ha llegado bien a juramentar y ya hay cerca de 22 candidatos. Pero vemos a un presidente de la República estableciendo una serie de acciones que podrían interpretarse como amagar y no dar. Entonces, nosotros como oposición política, eso es lo que planteamos, madurez de la oposición. Pero el voto de oposición está dividido y una oposición dividida quizás no tenga resultados positivos, ¿no? El voto de la oposición Digo, está dividido. La población va a marcar el paso aquí. Y al presidente le hubiese sido preferible para él, ante los desafíos de corregir ámbitos como el hoyo eléctrico que representa 1.500 millones de dólares este año, el déficit fiscal que ya abre el monto que tiene que plantearse, todos los problemas de salud, de educación, que están ahí, sin solución. Cuando pasa un balance, no hay un solo indicador social que haya mejorado en los 4 años. tú no puedes salir a la calle con un teléfono en la mano. Entonces, A mí me llama mucho la atención que en toda esta conversación el único elemento protagónico que es para mí lo que ha ido definiendo la silueta política en República Dominicana es el tema de la democracia. Tú bien señalas, si tú no te estás vendiendo, nadie te compra. Pero el problema es que los partidos en República Dominicana han venido en partidos clientelares porque enseñaron que para tú hacer una acción política se te tenía que pagar. O sea, ¿por qué? Porque la política se llenó de inversionistas. Para tú tener una diputación, tú tenías que aparecerte con un maletín con 15 millones de pesos. Bien, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Estamos hablando de cuál será o debe ser el papel de la oposición en esta segunda administración del presidente Luis Abinader, inaugurada en el día de ayer, viernes 16 de agosto del año 2024. Mira, Miguel, la oposición siempre debe preocuparse por hacer una oposición con responsabilidad. Siempre que el que esté siendo presidente de la República se lo permita. El presidente Luis Abinader, antes de juramentarse, tan pronto salimos del proceso electoral, comenzó a marcar un camino que yo creo que algo debe ocultar porque le está haciendo, trazando la pauta a la oposición, cómo él quiere que se le haga oposición. Hay que ver cuál será el resultado a partir del lunes, del martes, porque realmente las reformas que él está pidiendo no van a tener un largo tiempo como algo fructífero. El caso del Ministerio Público. Recientemente oí decir antes de juramentarse que él no quería eliminar el Ministerio Público. Nadie ha hablado de eso. ¿Cómo un gobierno puede eliminar el Ministerio Público? No, que él no va a eliminar la independencia del Ministerio Público.
Pero ¿qué pasa? No es un asunto de eliminar la independencia del Ministerio Público, es bajarle la categoría a la razón del Ministerio Público. Ser Ministerio Público tiene una categoría constitucional en la República Dominicana. Cuando tú lo llevas a una categoría de una ley adjetiva, cualquier aventurero puede lograr la modificación de esa Ahora, ley. yo sé que un cambio dentro de la estructura del Ministerio Público puede crear problemas con los fiscales y con muchos abogados, pero difícilmente un cambio de esa naturaleza pueda movilizar a la sociedad dominicana para exigirle al gobierno cierto planteamiento. Mucha gente está preocupada con el tema de la reelección presidencial, de la reforma de la Constitución. Y si bien es cierto que una reforma de la Constitución va precedida de una ley que declare la necesidad de la reforma y que el texto de esa ley debe establecer los puntos de la Constitución que deben ser modificados y el propósito que guía esa modificación, es decir, una convocatoria ad hoc, no es menos cierto que una vez instalada la constituyente, la Asamblea Nacional como constituyente, los constituyentes tienen la posibilidad de plantear cualquier cosa. Y entonces ahí radica el temor de la oposición, supongo, sobre un planteamiento de reforma. Fundado. ¿Sabe por qué fundado? Porque en el pasado ya se ha dado. Comenzando el gobierno, van a volver las corrientes al interno del PRM como ocurrió en los 80, con 8, 9, 10 candidatos, cada uno con un ministerio y cada uno con una fracción parlamentaria, será la Torre de Babel. Porque aun cuando tenga una mayoría absoluta para hacer lo que quiera en el Congreso, él tendrá que lidiar con aspiraciones cuando él mismo se ha declarado de antemano que no le interesa ni que proseguirá con algún tipo de aspiración. Entonces yo pienso que hay un error de entrada. El presidente debió llamar, como digo, convocó a los candidatos para hablar sobre temas fundamentales, este modelo económico y el propio modelo de la democracia. Este país no resiste unas elecciones de 28 al costo que lo tuvo ahora. La Junta Central Electoral metió 12.000 millones de pesos, incluidos los 5.000 para el gasto electoral. Súmale todo el dinero del erario público, 17.000 millones hemos calculado nosotros. ¿Cuánto fue que votaron? 4.6 millones de dominicanos y dominicanas. Tú haces la división y sale a más de 5.000 pesos el voto unitario emitido el 19 de mayo. Cuando se produce un proceso electoral, supongo, ¿no? Una alta abstención, significa que hay un descontento entre las personas con el gobierno, pero también con la oposición. Ese es un factor. Porque si el gobierno era tan malo y la gente necesitaba un cambio, ¿por qué la oposición no se expresó? Porque el voto de descontento no se expresó en las elecciones. Es que esa abstención fue inducida. ¿Cómo inducida? Claro. Tú tienes 12 personas en tu casa que van a votar. Yo no voy a votar, tú no vas a votar por el candidato del PRM. Pero yo te digo y te convenzo que no vaya nadie a votar, que se queden en la casa. Entonces, esos 12 votos que no fueron a votar, todos los votos... Fue convencido de la manera non santa. Abogado, todos los votos son inducidos. No, pero la atención, estamos hablando de la atención, no de la gente que fue a votar, sino de la gente que se fue a quedar. Pero la gente que no vota, porque fue inducida para no votar, era que no encontró razones para votar. Hay responsabilidad en la oposición. 30 de cada 100 dominicanos con derecho a votar votaron a Abinader. Y 21 de estas tres fuerzas que están aquí. 21 de cada 100. Sumándole el PRD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, fueron a votar. No nos miró la población. Es un tema que tenemos nosotros que ver internamente, autocríticamente. Es una actitud inteligente. Y es un tema que estamos nosotros discutiendo en mi partido. Porque es que todas las encuestas decían que la preocupación de la población era la inseguridad. Aquí tenemos una persona que trabajó en la reforma y sabe que no avanzamos, lo que dice el flamante ministro del Interior. Segundo, no es flamante, tiene 4 años ya. La flamante. A la flamante, sí. La flamante. Bueno, vivimos el anterior. Una dama cuyo decreto entró en vigencia ayer 16. Sí, perfecto. Fue ayer, sí. Perfecto. Claro. Debo ahora evaluar a Faride a partir, que espero que pueda tener mejores resultados, aunque parece que no es el perfil. El puesto no es el perfil de yo voy a ver qué va a decir Faride
con el intercambio de disparos, los intercambios de disparos de la policía. Pero bueno, es un tema que aquí tenemos a Daniel Pou que puede hablar bastante sobre eso. Escúchame, Lo que quiero señalar es lo la siguiente. policía le ha doblado, oye, a Leonel, a Danilo, y Bueno, a todo el pero- mundo, el pero, pulso, Pou, se lo ha doblado, se lo ha doblado. Dicen algunas personas que el pasado ya no hay solución. Aquí estamos planteando un gobierno que planteó un cambio Sí, pero y yo- que desde la Plaza de la Bandera, con su retórica, encantaron sobre un cambio, que no hemos visto tal cambio. Entonces, carestía de la vida, inseguridad, falta de empleo, era lo que reflejaban las encuestas, pero la oposición no encantó, no tuvo un discurso que encantara a esa mayoría que estaba descontenta con la gestión del ¿Qué PRM. puede hacer la oposición para que ese mensaje le llegue a la gente que no lo escuchó durante el proceso En el electoral? caso de mi partido, reconocer que cometimos errores. Reconocer humildemente que reconocemos errores. Y el que metió la pata o metió la mano que cargue con sus responsabilidades individuales, porque eso no afecta a todo el partido. Tú no ves un peleadista de la fragua que esté sometido en ninguno de esos casos de corrupción. No, búscame uno. No hay un solo peleadista de la fragua. Todos fueron los que llegaron. En segundo lugar, aquí hay una situación que la oposición tiene que hilar fino, porque si no, la población le va a pasar por encima. Tú ves los programas todos los días, es reclamo de agua. Yo me creí en un momento dado que realmente esta gente había avanzado en el suministro de agua potable. Señores, la calidad de vida es agua potable en los hogares, es energía eléctrica, es acceso a alimentación. Y lo que uno ve a diario son protestas. La oposición está a la altura de canalizar esa protesta, ya que no puede hacer nada a nivel de Congreso. ¿Qué haría Es el desafío que ¿qué haría tenemos por delante. entonces, ¿qué Escúchame, haría entonces la Una oposición? pregunta voy a hacerle Miguel Guerrero. No, pero ¿qué haría la oposición cuando se presenten esos dos proyectos de reforma al Congreso? El de la reforma constitucional y el de la reforma fiscal. Bueno, yo creo que desde el Congreso el gobierno le ha dejado mucha fuerza a la oposición para que se manifieste, porque se podrían hacer cualquier cosa, pero menos evitar que se apruebe esa reforma. El asunto no va a ser por ahí. El asunto está en la calle. Porque no solamente desde el Congreso, desde el Palacio se gobierna. La oposición tiene otros métodos. Si ustedes van a llamar... No, yo no estoy diciendo que vamos a llamar a nada. Estamos diciendo que la calle, no estoy diciendo eso. Bueno, los que votaron por ello lo No estamos diciendo eso. Ah. Ni queremos insinuarlo tampoco. Pero la Revolución Francesa no se hizo en un congreso. Sobre todo entender que hay un presidente que actúa proyectando una situación mediática que cuando tú te vas a las distintas demarcaciones, esa no es la realidad que está viviendo La Revolución Francesa no se hizo, dijo usted, en un congreso. Exacto. Pero el equivalente de la Bastilla, ¿cuál sería? ¿El Palacio Nacional? No, mira, lo que uno espera es que un gobierno democrático, innegablemente que Abinader ha manifestado un apego a principios democráticos cardinales, respeto a derechos fundamentales. Ahora, va a tener al Falpo como interlocutor, va a tener al Colegio Médico, al ADP, que casi antes de las elecciones había una marcha azul, gracias a que la responsabilidad nuestra, que incidimos en ese tipo de organizaciones, no, espérense, aquí hay un proceso electoral en marcha, miren a ver cómo ustedes se ponen de acuerdo, inclusive en mi caso, intervine como mediador, para que se le buscara una salida a ese conflicto y tuviéramos unas elecciones tranquilas. Pero a partir de ahora, cuando aquí se aplique una reforma fiscal, que se está hablando de meterle ITEVI a todos los productos básicos, muchos de ellos exentos de ITEVI, cuando aquí haya que subir la tarifa eléctrica, porque no ha habido forma de reducir las pérdidas, de mejorar la cantidad de clientes o usuarios, al contrario, una carga burocrática que está acogotando toda la sede. Cuando aquí haya que darle respuesta a eso, el presidente va a tener que llamar al liderazgo político, porque él no puede tener como interlocutores a los comités variables. Y si eso último ocurre y llama a los sectores políticos, ¿cuál sería la posición de la oposición? El PLD, que en nuestro apoyar caso al tiene, gobierno. el PLD tiene una vocación de poder, entiende lo que es el Estado. Ahora, no vamos a caer con los errores del gobierno, estaremos al lado de la población con una actitud responsable, pero un discurso firmemente opositor, que fue lo que faltó en estos 4 años.
No Sobre solamente el PLD que tiene vocación de poder. Ahora tenemos una oposición con mucha experiencia. Hay expresidentes en el PLD, hay expresidentes en la Fuerza del Pueblo, y en el PRD, aunque don Miguel no ha sido presidente de la República, pero es un hombre muy experimentado en los servicios públicos que ha hecho. Las cosas los papeles son diferentes, las experiencias no son las del pasado. Ahora hay hombres y mujeres con otro criterio. Y la vocación del poder, como dice nuestro amigo Melanio, la tenemos todos los partidos. La Fuerza del Pueblo tiene el dominicano vivo que más tiempo ha gobernado. ¿Esa vocación de poder existe en el PRD? Bueno, mire, tenemos que decirle que desde el PRD la visión que se tiene es la realización de una oposición constructiva. Desde el proceso pasado vimos cómo el Partido Revolucionario Dominicano se dio todos sus espacios, se dio todo a vivo y por haber con el propósito de concertar una gran alianza. Luego de pasado el proceso electoral como organización política, hemos llamado a la madurez de la oposición y esas acciones se están proyectando. Cada organización política, ustedes han visto cómo está desarrollando su congreso con el propósito de renovarse en la medida de lo posible y generar las condiciones de conectar con la sociedad y tal como don Melanio establecía, de ser el canal de esa realidad que está viviendo la sociedad dominicana. El presidente de la República ha planteado una reforma fiscal que cuando tú observas en su realidad, por más que se lo pinten a la sociedad dominicana y por más que se lo pinten al pueblo dominicano, es pagar más impuestos, principalmente la clase media y los que menos pueden, tomando en cuenta la realidad que vive el pueblo dominicano, pagando impuestos en este momento. Y tú sales a la calle y usted mencionaba ahorita que la gente tiene pavor de salir hacia la calle a pesar de que nos presentan unos números de que la realidad de la inseguridad ciudadana ha ido cambiando cuando en las distintas demarcaciones esa no es la realidad. El deterioro del sector eléctrico y una serie de situaciones que se han venido dando en la sociedad dominicana que nosotros como oposición, vuelvo y reitero, como organización política de oposición, el PRD ha planteado una acción con madurez. Si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. He estado conversando con 4 distinguidos profesionales de la República Dominicana sobre el tipo de oposición que podría hacerse al gobierno del presidente Luis Abinader con motivo de su juramentación ayer para un segundo y que debe ser, según la Constitución de la República, su último mandato. Ahora, ustedes han hablado de que realmente se necesita la movilización social para hacer una verdadera oposición. Pero una movilización social sin control puede echar a un lado o puede destruir el factor que ha sido la causa fundamental del progreso y el desarrollo económico del país en los últimos 40 o 50 años, que es la paz social y la paz laboral. Es decir, no corremos el riesgo de que acciones de carácter social echen a rodar esa tranquilidad que ha caracterizado la vida nacional durante tantos años. Quizá Daniel puede comenzar con esa. Bien, mira, yo soy partidario de que la gente se manifieste, porque como he dicho aquí responsablemente y lo he dicho en todos los escenarios, el problema de República Dominicana es la democracia. O sea, yo no estoy de acuerdo con que la gente no reclame, no formule su propuesta. Si aquí lo que le hace falta a la democracia es que la gente sea parte de la gobernanza. No podemos seguir teniendo un ciudadano que cada 4 años tú lo llamas a votar y él va, te marca a Melanio, a él o a mí o a ti y tira un voto y ese señor terminó su ejercicio de democracia. La democracia debe ejercerse constantemente. No es participativa. No, aquí la democracia es utilitarista. Aquí lo que se hace es que se instrumentaliza al ciudadano y lo quieren llevar. Por eso que la gente no está votando, porque ya la gente, y sobre todo las nuevas generaciones, que hacen modelo y dicen, esto no funciona para nosotros. Las nuevas generaciones no ven su futuro en este país, producto lamentablemente del desfile de políticos fracasados. Por todo lo que pasa,
que nosotros tenemos muchos políticos, pero muy pocos hombres de Estado. Ahora, ¿no se habrá anquilosado la oposición política en el país? Se requiere una renovación de liderazgo, indiscutiblemente. Como decía Daniel, hay nuevos escenarios, el mundo ha cambiado, señores, y hay una peligrosa tendencia a la derechización. Al El autoritarismo. el libertarismo está tomando cuerpo y lo encontraremos aquí en cualquier momento. Entonces, esa paz que hemos tenido con procesos electorales, aquí en el 94 no hay asomo de crisis electoral, eso hay que preservarlo, pero tiene que comenzar por el estadista. Luis Abinader tiene que ponerse el traje de estadista. Él no puede llevarse de bengochea, de que mire la encuesta antes de tomar una decisión. Él no podía salir ahora para crear el escenario del Teatro Nacional, de buscar popularidad, bajando la cantidad de diputados. No se lo van a aprobar. Yo aseguro aquí que eso de bajar la cantidad de diputados, sus propios compañeros se lo van a rechazar. Lo del Ministerio Independiente, eso es una falacia, porque es independiente si se mantiene el consejo del Ministerio Público y de la terna, y se coge el Procurador General de una terna que la subieran ellos mismos. Pero Él tiene que ponerse el traje de estadista. pero centrar la oposición al tema de la reducción o no de los diputados en el Congreso, ¿sería que eso capaz es de insustancial. cambiar ese tema, la sensación o el pensamiento del pueblo dominicano con relación nada. al gobierno? Al pueblo no le interesa eso. Pero entonces, El pueblo está hastiado de la mala calidad de Congreso que tenemos. Eso puede ser una El pueblo cosa. está hastiado. Sí, El pueblo, pero ¿qué escúchame, calidad? ahí hay legisladores que han faltado el 80%, han tenido el 80% de inasistencia, pero no se puede revocar el mandato a un legislador, y eso es falta de democracia. Sí. ¿Y tú crees que lo va a hacer la actual matrícula del Congreso? Yo no sé, Mayoritariamente no lo van a hacer. Escúchame, Melanio, yo no sé si la va a hacer o no la va a No. hacer. Lo que te digo es que ese no es el ¿Tú problema. quieres que te diga una cosa? Porque lamentablemente, el Congreso está minado de las mismas gente que mantienen todas esas prácticas Te antidemocráticas. doy un dato. Chequea quiénes fueron los senadores y los diputados más votados en este proceso. Y todos van a estar vinculados o a un cartel económico, o a un cartel sindical, o a un cartel de droga. La corporación. Entonces, La corporación de la política. entonces es el tema que hay que evaluar profundamente y tenemos que hacerlo nuestro. Nosotros como partido, la oposición tiene que ponerse a la altura de eso. Claro, Porque como tú dices, el problema es la democracia. Y si seguimos ese camino, nos va a sorprender un outsider. Y yo creo que la paz social que dice Miguel hay que preservarla. Ahora, el presidente tiene que ponerse el traje de estadista y olvidarse de popularidad. Y decir, miren, este país, este modelo económico se agotó. Se agotó y hay que buscar salida. Bueno, y llamar al liderazgo nacional y escúchame, sentarlo. una cosa que no se ha hecho aquí esta noche, nosotros tenemos un modelo regresivo que penaliza a los más pobres. Yo estoy de acuerdo contigo. Tiene que ser progresividad. Que Por no me ejemplo, vengan a mí por ahora. ejemplo, el anticipo fiscal. Eso Eso hay que- arrasó con todas las pymes y las MIPYMES. Totalmente de acuerdo porque no hay contigo. MIPYME que aguante un anticipo fiscal. ¿Sabe para qué debe ser la fiscalidad? Para penalizar a los ineficientes y promover a los emprendedores y a esas MIPYMES. Para eso debe ser la fiscalidad. Y para garantizar que la gente pueda tener al menos ingresos Escúchame. para resolver sus problemas básicos. Y criminalizar la evasión y la ilusión Está fiscal, que bien. eso es otro No, problema. y sobre todo yo creo que desde el Bueno, punto mira, de la criminalización del tributo, eso es muy difícil en este país. No, todo es difícil, Y aquí yo, todo es difícil. pero eso es muy difícil. Porque yo he sido legislador. Yo lo sé. Yo me he Usted preguntado. ha sido legislador y cómplice también, porque esto, por lo No, visto tú usted, tienes que ver- usted tú todo se lo tienes- encuentra tú difícil. tienes- si yo hubiese sido cómplice, Difícil. hubiese dado un cargo del presidente Luis Abinader y nunca lo he Bueno, hecho. bueno. Ahora bien, hay que ver qué es lo que es complicidad. Mire, ¿qué es lo que pasa? Conservemos la temperatura, señores. No, está fresca la tarde. Mira, el Congreso no hace 10 años que hizo una modificación tributaria y yo me preguntaba, pero ¿por qué no se penaliza la evasión? ¿Por qué no se persigue la evasión? No se persigue. Y prácticamente no se penaliza. Porque es un incentivo. Las penas que hay en el colegio, lo que es un incentivo para
para la evasión. Es el modelo, Mira, modelo rentista. Y las amnistías mira, fiscales Miguel, también. yo estaba hablando en estos días con... La fiscalía, la amnistía La fiscal. amnistía fiscal. Yo estaba hablando con un constructor de apartamentos. Eso se llama delito premiado. Y él me explicaba cómo él sometía un proyecto de 4 niveles y lo hacía de 6. Y ella, pero ¿cómo tú, si es de 4, paga una multa? Porque es insignificante. Es un ejemplo Comete el delito que la penalidad es mínima. mínima. O sea que eso es lo que La pasa. tasa de Es rentabilidad grave. del delito es superior a la observancia de la Tú has ley. puesto el dedo sobre la llaga de un tema que obliga a repensar a toda la sociedad dominicana. Así mismo. Yo insisto en que aquí hay muchos, aquí está el modelo político pragmático, clientelar, está agotado. El modelo económico de exenciones está agotado. No hay posibilidad de que el país se reencauce y pueda mantener algunos niveles de creación de riqueza y distribución bajo este esquema, ya no más. El modelo de endeudamiento al nivel que lo hemos llegado, ya no más. Porque podríamos caer en default. Es lo que dicen el Fondo Monetario y los dos bancos. Dicen, si no llevamos la presión tributaria a un 20%, el país puede caer en default. La única manera de llevar la presión tributaria un 20% es aumentando los impuestos. Pero yo pienso que ¿qué palabra? La disciplina en las obligaciones hay que verla porque no es posible. Acá hay un grupo de chinos, para ponerte un ejemplo, que violan todas las leyes. Violan la ley de trabajo. Evaden impuestos. Entonces, eso está en los ojos de todo el mundo. Aquí, ¿Son esos los mayores montos de evasión y elusión? no, pero a modo de ejemplo, Búscate las grandes corporaciones aquí, Cuando- todavía beneficiándose de exenciones Cuando se para, habla- para construir sin construir nada. Cuando se habla de evasión y se dice que aquí todo el mundo sabe quién evade los impuestos, me recuerda las veces que las autoridades han dicho que en el país existen 50 tantos mil puntos de venta de droga. Pero eso pasó de siguen 50.000 hace existiendo. mucho. Bueno, pero ¿cómo es posible que si las autoridades saben dónde están y cuántos son los puntos de vista, de venta de droga, todavía esos puntos de venta sigan existiendo? ¿Cómo es posible que si se sabe quiénes son los evasores de impuestos, se sigue evadiendo esos impuestos? Pero eso es fácil. Una auditoría visual te lo dice. No, yo lo sé, pero lo que quiero decir... Pero la penalidad que es uno lo ha la dicho, pena- no, tenemos que- los mecanismos legales la acción, para pero- perseguir y penalizar como se debe. pero el problema es que los evasores de hoy son los mismos que evadían cuando el PLD y cuando Balaguer y cuando el incluso. mismo Balaguer, de manera pues ¿Sabe que... por qué? Porque aquí se ha hecho circo con la corrupción de los políticos. La corrupción privada nadie la toca. Así mismo. Mire, Miguel, yo creo que, hay ni que- siquiera los gobiernos, ¿no? yo creo que Esos son los peores porque son cómplices. Yo Le creo piden en campaña y después no tienen cómo Yo creo que hay que perseguir. dejar sentado en la sociedad dominicana, en el pueblo en sí, la realidad de lo que está pasando. Se quiere circunscribir muchas veces a la reducción que ha planteado el presidente entre los diputados, en los diputados específicamente. Pero la realidad, Qué debate. pero la realidad es, señores, que tenemos que establecerlo, que el presidente ha tomado como lanza el Congreso Nacional, otro poder del Estado, con el propósito de hacer populismo, porque en realidad entra a un segundo periodo de gobierno y no ha podido presentar un cambio real en la sociedad dominicana. Lo que ha hecho es simple y llanamente continuidad de lo que está. Te presenta el turismo como una panacea. Todo el mundo sabe que el turismo se ha cosechado Ha caminado solo. de tiempos atrás. Te presenta la estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica que está cosechando el presidente de la República actualmente se desarrolló desde otros tiempos. Hay una serie de aspectos y la sociedad que el presidente de la República en su primer periodo de gobierno le proyectó que iba a haber un cambio, la sociedad no ha visto absolutamente nada real, Bueno, no ha visto cambio profundo y caballero. por eso ustedes ven que cómo inicia su segundo periodo. Caballeros, nos quedan exactamente 2 minutos del programa. Yo le voy a dar
30 segundos a cada uno para que diga qué debe hacer realmente la oposición. El país necesita que la oposición juegue su rol, organice la casa en lo interno, que es lo que estamos haciendo en el PLD, y podamos renovar con ofertas que conecten con la población. Y del gobierno esperamos que el presidente Abinader se ponga el traje de estadista y enfrente los problemas reales, no los que generan popularidad. Licenciado Bueno, Espinosa. la oposición debe ser siempre constructiva, responsable. Ahora bien, siempre que el gobierno se lo permita. Actuar con madurez e entender la realidad del momento, caminar con los oídos en el corazón de la realidad de los padecimientos que está viviendo la gente y sobre todo caminar de manera mancomunada. Licenciado Pou. Bueno, yo creo que la mejor alternativa que tiene la oposición en este momento es tratar de hacer una profunda introspección, definir cuáles son sus objetivos y ser sincero. Hay organizaciones políticas que ya no tienen futuro, que no tienen estructura, que carecen de lineamientos y que existen porque existen 2 o 3 personas que hacen vocería. Entonces creo que la oposición lo que tiene que hacer es empezarse a fortalecer, pero empezarse a fortalecer a partir de reconocer sus falencias, de reconocer sus limitaciones y sobre todo definir cuáles son las amarras que van a tirar para poder llevar detrás de sí a la población. Bien, caballeros, muchísimas gracias. Solo me queda agradecerle la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación y estoy seguro que nuestros amigos televidentes del debate de la semana tienen una idea de cómo podría ser o qué sería la oposición política dominicana en esta segunda y probablemente última administración del presidente Abinader. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.